Diálogo al estilo Sonora, con Iracema Blanco. Bienvenidos a Diálogos al estilo Sonora. Hoy tendrá una amena charla con nosotros Daniel del Sol, regidor electo de Hermosillo, activista, académico. Y bueno, siempre te hemos visto en diferentes ámbitos. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Iracema, por la invitación. Y así como mencionas, ¿no? De muchas cachuchas que andamos de repente, pues ya sabes, ahora que pues como regidor electo, pero también de académico, creo contenido y bueno, Sí, pues andamos ahí. influencer también. Andamos ahí por todo. Oye, pues es el mes del orgullo gay está prácticamente terminando, digamos, ¿no? El mes de junio, pero yo no sé cómo ves tú, creo que estos temas deberían ser permanentes todo el año, ¿no? Sí, fíjate que es un tema que sin duda alguna es algo que se tiene que hablar siempre en la mesa yo creo que de las familias en Sonora. Siempre les digo, por favor, que sea un tema que se dialogue en la sobremesa, que algo que realmente esté por mucho tiempo, no únicamente durante el mes de junio. ¿Por qué? Porque si bien conmemoramos el orgullo y celebramos el orgullo en junio, ahora sí que el orgullo lo llevamos siempre, Pues claro. ¿no? Y el respeto es todos los días. Y la lucha, ¿no? Y la También. lucha, Porque así hay es. un tema aquí que es una lucha, a ver, en las mal llamadas minorías políticamente o en temas de población, le llaman minorías algo que no es Que no somos tan minoría. o Los sea, números lo dicen, ¿eh? pues, Ajá. estamos hablando de que en México existen asumidos o registrados, no sé cómo le pueden decir, 5 millones de personas 5 que millones. se autodefinen dentro de la comunidad LGBTQI+. ¿no? A todos nos ha complicado eso, la verdad. Sí. Decirlo, ¿no? Pero a final de cuentas también asumirlo, también platicarlo, también analizarlo. Que no es fácil, ¿eh? Digo, siempre creo que todas las personas que pertenecemos a esta población es un trabajo interior primero de aceptación para después, ahora sí que aceptarte y después decirle al mundo quién eres, a tu familia, a tu círculo más cercano, ¿no? Sí, sí. Y entonces el hecho de poderte asumir no está fácil, por eso también decimos que el número que hay, 5 millones a nivel Quiero nacional. preguntar, ¿cómo se registran? O sea, ¿cómo...? El INEGI hace una encuesta. Una pregunta directa. Ajá, el INEGI es una encuesta en la que vienen distintas preguntas y todo, no es un censo, es una encuesta, es una muestra, por eso es que la cantidad es mucho menor. Esto si fuera en parte de un censo, pues imagínate, pues fuera obviamente mucho mayor la No, y cantidad, aparte ¿no? los censos los hacen cada Exacto. década, pues, ¿no? Sí, entonces esto es una encuesta y donde participamos pues todas las personas de las poblaciones que estamos vulnerables, digamos, ¿no? Donde entran personas con discapacidad, migrantes, personas de la población LGBT y Etnias. y etnias, exactamente. Daniel, ¿y en Sonora? ¿Cuántos? En Sonora somos ¿Cuántos están registrados, digamos, Registrados. o encuestados? Así es. Somos 143,280, creo, algo así está el número, más o Digo, no menos. es como que les dan una credencial, eres o no eres. No, deberíamos Sería tener una, ridículo. no es cierto, Pero en el no, acta de nacimiento, por Ajá. ejemplo, no viene esa opción. No viene esa opción. Sin embargo, somos las personas que estamos, como bien dices, asumidas, aceptadas y que realmente nosotros, a través de esa encuesta, es que es muy importante, Iracema, visibilizarnos como población. O sea, Sí. siempre nosotros seguimos siendo, como Pues tú dijiste, tu camiseta me encanta. Hay que ver la camiseta de Daniel del Sol. Qué padrísima, me encanta. lo que no se nombra no existe, ¿no? Y es Sí. una frase que realmente es muy importante entenderla. Porque si nosotros seguimos detrás, o seguimos agachados, o seguimos sin visibilizarnos, van a seguir diciendo que somos una minoría cuando no lo somos. Pero, a ver, en estas cifras, en México, al menos 5 millones, en Sonora, 142,380 personas que pertenecen a la comunidad. Ajá. ¿Cuántos calculas tú que por obvias razones, temas sociales, temor, etcétera, no lo dicen abiertamente? ¿Cuántos calculas que habrá? ¿Qué tantos más que estos Mira, 142,000 y pico? como fue una encuesta, incluso no le llegó al 100%, porque es una encuesta, si se te pasó, no la llenaste Es y una punto. muestra, pues. Es una muestra. Entonces estamos hablando de cerca 3 veces más la cantidad que acabas de mencionar. Es lo que se manejan en cifras. Entre los que no contestaron y entre los que no se asumen o simplemente no quieren todavía, ahora sí que asumirse como lo son, ¿no? Ok. Por lo que son. Y también por obvias razones, que ya pues, digo, se ha hablado mucho porque no quieren decirlo, pues es un tema que todavía la sociedad está cerrada a, como tú dices, a hablarlo de perdida en las familias, cuántas vidas ocultas o dobles vidas conocemos, Exacto. ¿no? Que terminan no muy bien y precisamente por ese tema también existe el temor a la homofobia
porque estamos hablando ya de que nuestro país está a nivel mundial catalogado o en el índice de segundo lugar de crímenes por homofobia. Y Exactamente. eso es el principal problema. Yo creo que debe ser bastante preocupante para un joven, que es en la edad que más o menos ya pueden no abrirse, asumirse o decirlo abiertamente o a la familia si están viendo esta realidad también, ¿no? Que qué mortificación. Sí, o sea, no, imagínate el hecho de vivir, como dices tú, en un país que aun cuando vemos muchas marchas, vemos a lo mejor incluso ya en las series o en las telenovelas o en las películas Las en novelas sobre México, todo, ¿no? ajá, Que ya, ajá, que son abiertas y que vemos todo este contenido y que de repente todas las personas conocemos una persona de la población LGBT. Yo creo que todos conocemos por lo menos a una persona o a nuestras familias puede haber una persona también de la población LGBT. Aún así, con eso de que conocemos directamente, aún todavía hay mucha gente que está en ese closet por miedo, por temor a que no me den un empleo, Ujú. a que me cierren las puertas en el tema educativo, por ejemplo, o sea, de que me hagan mucho bullying y mejor prefiero no ir a la escuela. Como dato, los últimos indicadores en temas de suicidio en el estado de Sonora, muchos de ellos fueron precisamente en personas de la comunidad LGBT Ujú, y en jóvenes que vivían o sufrían cierto bullying en las instituciones educativas. ujú. Luego vamos al sector salud, en el que también son violentadas las personas LGBT. Bueno, en fin, yo creo que el hecho de que no te puedas tener una vida digna como el resto de las personas es ese temor que te dice, güey, pues no puedo salir del closet y tengo que estar encerrado en esto, ¿no? Lo peor de todo es que somos el segundo lugar, como lo mencionas, a nivel mundial. Primero éramos en Latinoamérica, ahora somos en el mundo, Ujú. en crímenes de odio. ¿Cómo es un crimen de odio? Pues simplemente que te hagan algo, no homicidio, por ser quien eres, es decir, por tu identidad de género o por tu orientación sexual, ¿no? Desafortunadamente, dentro de la comunidad, población LGBT, la comunidad trans es la que es más violentada. ¿Por qué razón? Porque todavía como que existe ese estigma con las personas que al momento de tener una reasignación de género o de sexo, pues obviamente existe todavía ese como que más odio o ese repudio a que alguien más lo pueda hacer, ¿no? Y particularmente las mujeres trans, y vas a preguntar, ¿por qué las mujeres trans y no los hombres trans? Las mujeres trans porque en su gran mayoría, desafortunadamente, el hecho de que se les orille o se les estigmatice de esa manera, la gran cantidad trabaja en el sexo servicio Ujú, sí, y terminan matándolas justamente en su labor. en su labor. ¿Por qué razón? Porque tienen de alguna forma que vivir, ¿sí? Y nadie realmente no hay una política pública donde a lo mejor beneficie a las empresas que le den empleo a las personas trans. Ahorita me quería Ajá, regresar, ahorita que hablaste justamente del tema del trabajo y que sí, hay discriminación, porque hay mucha simulación en esto, pues. Digo, ya mucho. está en la ley que no puedes, por ejemplo, a una mujer pedirle la prueba de gravidez para poderla contratar, como igual Ajá, no le puedes preguntar si es homosexual o, de lo que, exactamente. o cualquier género, o no puedes no contratar por ese tema. Pero es una simulación, a final de cuentas, ¿estás Sí, de acuerdo? es una simulación. Completamente, digo, hay pocas son las empresas que sí creo que han empezado a transitar en generar ese tipo de empleos a personas, llámese que sean de poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, personas de la población LGBT. Porque, como te digo, tenemos mucho que trabajar en políticas públicas en materia de empleo. O Bueno, sea, hablamos de lo que sí hay, pero ¿qué le falta todavía al gobierno sí, implementar? yo creo que de entrada estímulos, sí, se necesitan Hay que estimular a estímulos. las empresas para que puedan, para Hay que que estimular a contraten, las empresas ¿ok? para que lo hagan, aunque fíjate, existe una norma oficial mexicana que es la NOM 025, que aún sigue pendiente de ser una norma por obligatoriedad, porque es una norma opcional. Ujú, Si esa norma oficial mexicana fuera obligatoria, la situación fuera otra. ujú, Porque ujú. ahora sí, oye, pues la Secretaría del Trabajo a ti, empresa, te exigiría que realmente cumplieras con esa norma y que realmente tuvieras políticas internas donde se le diera empleo a personas, en este caso la diversidad sexual, como población Ujú, vulnerable. ujú. Mientras esta norma no sea obligatoria, las empresas dicen, bueno, pues si quiero, lo hago y si no quiero, no lo hago. Pues entonces letra muerta. Exacto. Como Ajá. también hay en la misma Constitución, pues hay ciertos Ajá. artículos en donde se menciona la no discriminación, etcétera, que es un derecho de todos, pero es muy ambiguo, ¿no? Ujú. Y entonces tendrían que hacerse modificaciones, pero resulta que cuando se sube esto a los congresos estatales o al Congreso Federal, o incluso los cabildos,
así como que los políticos que están ahí ay, le sacan la vuelta al tema, se tardan mucho, se pueden esperar todo un sexenio para abordarlo y ahí van pateando el bote, pateando el bote. Y entonces esto nos habla que desde ahí ya viene mal el asunto, pues desde la cabeza, desde un gobierno, de legisladores, y ahí vamos, pues, ¿no? Entonces, más difícil aún. Yo entiendo como que es una simulación lo que sí se hace y que es una simulación ir pateando el bote de lo que falta por hacer. Exacto. Y sabes algo, Iracema, aquí es algo muy importante. Digo, yo soy regidor electo por acción afirmativa. O sea, porque por primera vez las acciones afirmativas son en Sonora son una realidad. Es decir, que es una acción afirmativa, es una cuota, digámosle de esa forma, Obligatoria, ¿no? obligatoria en la que los partidos políticos tenían que presentar dentro de sus planillas a un regidor o una regidora que fuera de la población LGBT. ¿Esto con qué fin? Con tener nosotros representación. Es decir, nosotros, algo bien importante ahí es que en el servicio público, y ahorita hablábamos de las políticas públicas y todo esto, que tenemos que estar en los espacios públicos. O sea, si no hay una persona de nosotros ahí, difícilmente las cosas van a caminar. Nos los ha comprobado la historia. O sea, nos los ha comprobado las personas que han estado antes que nosotros y dicen, es que los voy a ayudar. Es que les voy a apoyar, es que si seguimos de esa forma y no somos representados por personas de nuestra propia población, las cosas no van a caminar. Por eso la necesidad de que hayan regidores de la población LGBT, de que hayan diputados de la población LGBT, de que lleguen al ejecutivo personas de la población LGBT, o sea, que realmente estemos dentro del servicio, Pero además, de lo público. según entiendo, no es nomás que pertenezcas, sino que tengas un cierto activismo, ¿no? Como es tu caso. Sí. Porque una cosa es pertenezco, pero no hago nada por mi comunidad, a sí ser una persona activa constantemente en estos temas, ¿no? Sí, sobre todo, ajá, exactamente, que O sea, no realmente... es lo mismo tener una mujer como titular del Instituto de la Mujer que una feminista en el Instituto de la Mujer. Totalmente. Sería parecido, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque sabes que entonces va a darle un seguimiento a la lucha que hay de muchísimos años por resarcir ese daño y esa discriminación y ese rechazo que ha existido tanto para los grupos vulnerables, ¿no? Hay gente que critica las marchas, Daniel. Sí. Que dice que para qué tienen que exhibirse, que para qué tienen que ir a andar por las calles así. ¿Cómo ves? Mira, fíjate que la marcha es es una respuesta incluso política y social. ¿A qué? A la sociedad que siempre nos ha tachado, nos ha discriminado. Es una forma de mostrar nuestra libertad, de ser quienes somos, de poder salir a decir, oye, pues soy esto y me vale que me digas. Lo que dice tu camiseta. Lo que dice mi camiseta, exacto. Fíjate que nosotros entre la comunidad LGBT, nosotros dicen, oye, está mal decir jotos. Es algo que siempre nosotros, una palabra que a lo mejor nos enseñaron que podía ser mala. Cuando no lo es, le No lo hicimos es. mala cuando hay una connotación negativa, cuando hay una connotación de rechazo, cuando hay una connotación... Peyorativo. Exactamente. Entonces, creo que hemos avanzado mucho en eso y las marchas principalmente son precisamente uno, para conmemorar la lucha que inició ya hace muchísimos años, inició con unas redadas en Nueva York, en el Stonewall, y fue precisamente por la población trans. Fíjate qué curioso. Hemos caminado más el resto de las orientaciones y las personas que iniciaron esta lucha en aquellos tiempos aún siguen todavía con mucho, ahora sí que mucho trabajo por hacer, que es la población trans, ¿no? Con mucha deuda que se les tiene y son las quienes iniciaron mujeres trans allá en Nueva York. Y a partir de ahí, esto se fue ampliando a todo el mundo, expandiendo, a tal grado que ahorita el orgullo se celebra a nivel mundial, no es exclusivo de ciertos países. Todos los países del mundo tienen sus marchas, tienen su mes del orgullo, precisamente para recordar y conmemorar esto, pero también para celebrar quiénes somos y celebrar los derechos que se nos han reconocido, porque ni siquiera es algo que nos han otorgado, es algo que se nos ha reconocido a diferencia de otras personas que únicamente en su orientación sexual, por ser heterosexuales, pues no han sufrido lo que hemos sufrido las personas LGBT en reconocimiento de derechos, ¿no? Bueno, entonces entiendo que como regidor y por el motivo por el que fuiste electo, ¿tendrás tú alguna propuesta, alguna idea ya de cómo vas a trabajar en el cabildo a favor de la comunidad? Fíjate, Iracema, que si bien cuando estamos ya ahora sí que en esta posición es para trabajar por todos las y los hermosillenses, ¿no? Sin embargo, me debo a una acción afirmativa en la que hay un compromiso con la población LGBT y creo que lo principal es reivindicar ahora sí que el camino hacia los derechos de la población LGBT, pero también el respeto.
Yo creo que es algo bien importante que tenemos que seguir promoviendo y que las instituciones de los tres niveles de gobierno lo tienen que seguir permeando. Dentro de las instituciones, desafortunadamente, aún hay atención con discriminación a las poblaciones vulnerables. Ujú, sí, cómo Entonces, no. tenemos que atender eso principalmente y tener gobiernos inclusivos. O sea, y creo que es una de las propuestas que voy a presentar precisamente, es que Hermosillo sea un Hermosillo inclusivo desde el ayuntamiento y que obviamente demuestre que es un Hermosillo para todas las personas sin distinción de ningún tipo, Ok, ¿no? bien, bien. Pues yo creo que el buen juez por su casa empieza, pues tendrían que Exacto, empezar por ahí, los mismos gobiernos, y esto debería ser así también a nivel estatal, federal. Ojalá y exacto. subiera esta idea tuya también a los otros niveles de gobierno, ¿no? Sí, exacto. O sea, Para que lo apliquen también. así es. Y con otros municipios, porque tenemos municipios, digo, no soy el único regidor electo por acción afirmativa, son 6 municipios en el estado. Hablamos de Ujú. San Luis Río Colorado, hablamos de Nogales, de Cajeme, Navojoa, Guaymas y Hermosillo, que es precisamente los municipios en los que, Navojoa, ya dije, ¿verdad? Sí. Sí, donde entramos acciones afirmativas LGBT y obviamente pues creo que lo importante es que pues desde el ayuntamiento lo podamos seguir promoviendo y obviamente, como te digo, el respeto y obviamente una atención sin discriminación. Ok. A ver, ahora nos vamos al plan un poco más familiar y no sé, desde tu experiencia, ¿qué pudieras recomendar? Cuando sucede que en una familia el hijo ya por fin se asumió y quiere decirle o se lo dice a sus familiares. ¿Y qué hacer? O sea, ¿qué hacer tanto él como los familiares? ¿Les tiene que decir, para empezar? ¿Les tiene que decir? Fíjate que los hijos heterosexuales no le tienen que decir a la familia que son Ajá, pues heterosexuales, ¿no? sí. Pero nosotros sí tenemos que decirle a la familia. Te voy a decir, va más allá del hecho de tener que decir, yo creo que es el hecho de poder compartir tú como ser humano a tu familia quién eres Mm, y que realmente tu familia no sienta, no una vergüenza, pero oye, o un rechazo, sino que también es hacerlos parte de algo que a lo mejor no saben, pero que dices, oye, pues son mi familia, ni modo que no hable con ellos y les diga algo que no, a lo mejor no debería de ser por ley decirlo, pero algo que te hace sentir mejor a ti, ¿no? Creo que en lo personal es una necesidad personal que se puede pero porque presentar. está tan estigmatizado el tema, Está pues, muy porque como tú estigmatizado. dices, o sea, si es heterosexual no tienes que, no llega nunca ese momento de tener que decirlo, Exacto. pero sí a veces pasa en las familias de que, oye, pues es que no se ha casado, ni nunca ha tenido novia, ¿será gay? O sea, ya Ajá. anda la familia, ¿no? Y pregúntale tú, no, pues que tú, o mejor nadie lo menciona, entonces, ¿por qué tiene que llegar ese momento? No, pero bueno, al final de cuentas, por tu propio bienestar. Es como cuando andas sentida por algo con tu hijo y pues hay que Sí, decirlo, hay que como una hablarlo. emoción, es una Ajá, es una emoción. Yo creo emoción. que es algo que realmente te puede mover. Y ojo, desafortunadamente cuando hay una respuesta que hiera a las personas LGBT, porque creo que de cualquier forma la aceptación nunca va ligada con herir a las Mm. personas. Y tu papá o tu mamá, si algún día tu hijo o tu hija te dice, es abrir tu corazón y decir lo que siente, como cuando te dice estoy enamorado y quiero que sepas, yo creo que es algo que es un proceso que como tú lo vives de aceptación, porque es un proceso de aceptación de tu realidad, de quién eres. Y así como ese proceso de aceptación quieres que todo el mundo lo sepa, los primeros que quieren que lo sepas es tu familia, o sea, tus personas más allegadas, ¿no? Exacto. Es como compartir eso que quién eres. Y si ahí no hay una respuesta positiva, que te voy a decir una cosa, muchas veces sí ocurre, otras veces no lo es, pero tampoco no se trata de herir, se trata a lo mejor de acompañar, de entender. Te lo digo porque muchas me han llegado a mí personas y me dicen, es que mi mamá no me acepta o me dijo esto. Yo, sí, pero así como tú llevas tu proceso de aceptación, tu mamá va a llevar un También tiene que proceso llevarlo, en o el sea. que va a entender que no que rechace, pero sí que diga, oye, pero es que, mira, te voy a decir algo que es muy, y lo platico con mamás. El miedo de mamá también se vale. Ujú. Y La es un preocupación de que le va a pasar, pues estamos hablando de los crímenes por homofobia, un exacto. índice tan alto, claro que a uno le preocupa. De que a tu hijo le pueden cerrar las puertas Ujú. mañana porque O tú que va a dices, para mi hijo sufrir, quiero lo dice. mejor. Ah, Ujú. exacto. Mi hijo va a sufrir, lo van a tratar mal. Oye, va a buscar un trabajo mañana, no se lo van a dar, se van a burlar de él, lo van a discriminar, lo que tú quieras. Entonces no es un rechazo, es un temor Es un realmente. temor, exacto. Es un temor en el cual también como sociedad tenemos que seguir trabajando precisamente en sensibilizar, sí,
pero son temas que se tienen que normalizar completamente. ¿El O papá o sea, la mamá es el que batalla más con ese la proceso? mamá. La mamá. Fíjate que digo, no tengo un dato así como que Pero estadístico, en tu pero en mi experiencia ves eso. experiencia y con el resto de la gente que hemos platicado siempre y que hemos dialogado esto, siempre ha sido el tema de la mamá. Le abonamos mucho y una psicóloga me lo dijo una vez, es el contacto que hay con la mamá desde el momento de que lo tienes en el vientre y Ujú, es muy distinto al del papá, pues, ¿no? ujú, Entonces, ujú. creo que eso le abona mucho y sobre todo al tema de que la mamá dice, oye, pues qué miedo que mi hijo pase por esto, sufra por esto, le hagan esto. Y eso es más que nada ese momento en el que se puede paralizar, ¿no? ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la mamá Es y el el papá en familiar? acompañamiento. En algún momento, fíjate, el año pasado hemos avanzado en materia de derechos humanos LGBT, sí. En Sonora están prohibidas las terapias de conversión desde el año pasado. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, te dice que tiene la pócima secreta o tiene la terapia perfecta para Darte eso. quitarte Ajá. la Ujú. homosexualidad o Sobre todo, decirte como que sectas del tipo religioso, ¿no? Dicen, religioso, exacto, pero también hay profesionales que como lo tipo hacen, coaches, psicólogos, psicólogos. exacto, que de repente esas terapias, y te voy a decir una cosa, sí están penadas en Sonora Ujú. ya, está penado cualquier persona que ejerza este tipo, convenza a una persona, la quiera llevar, y todo ese rollo, sí está penado. Sí, ¿por qué razón? Por el hecho de que, pues es una charlatanería. Ujú. Desde hace ya bastantes años, la Organización Mundial de la Salud y toda su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad y a la transexualidad. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de Ujú. la Salud. Entonces, no hay nada que curar, no es una Y enfermedad. Y el debate de si nace o se hace continúa o ya se definió también, fíjate que actualizan. no se ha Ah, definido, pero obviamente pero te para voy a qué es decir, necesario, pues. no, ajá, exacto. Yo te puedo decir, la gran cantidad de personas que yo conozco en la población LGBT te van a decir, yo nací así. Ujú. ¿Sabes cómo? Yo nací así, pero obviamente tardé mi tiempo y mi proceso en aceptarme y en decir quién era y en aceptar para mí yo mismo quién soy. Yo te platicaba el tema de las terapias de conversión porque es algo que sin embargo aún se sigue ejecutando y que obviamente, como te digo, no hay nada que curar. Y la homofobia es lo que sí se tiene que curar. Entonces, ¿qué viene para mamá o para el hijo cuando el hijo se abre o la hija se va a abrir? Es sí una terapia, pero una terapia de aceptación y acompañamiento. O Ujú. sea, ¿es válido que vayas al psicólogo? Claro que es válido, no es, porque se quiso vender todo esto como que es que a los psicólogos no voy a poder llevar a mi hijo al psicólogo si me dice que está confundido. Ojo, no es una terapia de conversión la que tiene que vivir tu hijo, es una terapia de acompañamiento, que es Ujú. completamente distinto y por supuesto que lo puedes llevar al psicólogo, claro que sí, y a la mamá y al papá también, tu familia, una terapia de acompañamiento para entender el proceso que está viviendo tu hijo, no para quererlo revertir, Ok. porque ahí es donde pueden entrar miles de problemas, que desafortunadamente la población LGBT es muy vulnerable a temas de suicidio y altos, Ujú. a temas de drogas muy Ujú. altos Ujú. también. ¿Y a qué se debe esto? Al rechazo. Claro, claro, Y y al el rechazo estado familiar. emocional que te genera todo eso, ¿no? Exactamente, al rechazo. Yo la verdad me pienso que no debería, pero es que hay que hacer cosas para que se visibilice esta parte de si me aceptan o no me aceptan, ¿no? Pues ¿por qué no tienes que aceptar o no a un hijo heterosexual? Entonces, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, a final de cuentas, así ha llevado la sociedad machista a Sí, este grado, ¿no? De tener que anunciar, como tú dices, una situación que no que anuncias no cuando eres debería de ser. heterosexual, ¿no? Pero bueno, a veces cuando está muy pequeñito, ya tienen ciertos rasgos. Y como tú me decías, hay unos que la mayoría dicen, yo ya sí nací, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Porque yo recuerdo muy bien un caso de una muchacha que quería dejarle el cabello largo a su niño y en la escuela Ah, la sí, obligaban a que se sí lo recuerdo. cortara, incluso también ella le ponía la ropa que él deseara y a veces deseaba un vestido de princesa. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, en tu experiencia? Digo, no eres psicólogo, pero Sí. en tu experiencia. Yo creo que, uno, la clave es crear con amor y con respeto. O sea, Ujú, el papá y la mamá siempre saben quiénes son sus hijos. Yo ujú, creo que al papá y a la mamá, al papá y a la mamá no lo engañas, no los engañas al papá y a la mamá nunca. Entonces, pero obviamente es muy importante que en tu rol de papá y tu mamá, yo sé que a papá y mamá tampoco nadie les enseñó a ser papás, ujú. ¿no?
Y obviamente es un dolor ver a tu hijo sufrir, es un dolor que digas, y a la torre, les puede ocurrir esto. No. Lo ideal es realmente darle el amor que tu hijo necesita, darle el apoyo que tu hijo o tu hija necesita. Y si existe esa duda en ti, papá o mamá, busca apoyo. O sea, busca apoyo de un profesional. Eso es bien importante, terapia. Y repito, no es terapia para revertir, es una terapia de acompañamiento para entender el proceso que tu hijo o tu hija está viviendo y lo puede vivir desde la niñez. Ok. O sea, no es algo que lo pueda vivir, ay, es que sí te lo va a decir a los 15 o a los 20 o a los 30 o a lo mejor nunca te lo dice. Desafortunadamente yo conozco gente que salió del closet cuando sus papás murieron. Pues yo conozco también que ya se murieron y ni así. Y ni así. Y ni así. Sí. Y así se van a quedar. Exacto. Pero bueno, es la vida de cada quien y se respeta Y se también, respeta, pero claro. ojalá y pudiéramos vivir más en libertad, ¿no? Así es, yo creo que todo, mira, a este plano se viene a ser feliz. Si no hemos entendido que la vida realmente eso vinimos, pues creo que no nos ha quedado el 20 todavía de por qué estamos aquí, ¿verdad? Con esto me quedo, qué bonito, venimos a ser felices. Daniel del Sol, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Iracema. Ojalá y podamos volver a Claro que charlar sí, próximamente. por supuesto que sí. Y ahora sí que lo que no se nombra no existe y que vive el orgullo hoy y siempre. Gracias. Muchas gracias, Iracema. Diálogo al estilo Sonora.